Cuando Dios le dio a Moisés los mandamientos en el monte, también le dio instrucciones muy específicas para hacer el tabernáculo. El tabernáculo era el lugar donde Dios se reunía con los israelitas en el desierto y donde la gente tenía que ofrecer sus sacrificios. Cuando una persona desobedecía lo que Dios había mandado, tenía que traer su sacrificio por el pecado. El sacrificio tenía que ser un animal perfecto, sin defectos, sin mancha. Si el animal no fuera perfecto, no sería aceptado por Dios. La persona tenía que poner sus manos sobre la cabeza del animal y matarlo en el lugar del sacrificio. Entonces el sacerdote ponía con su dedo un poco de sangre en el altar y derramaba todo el resto de la sangre al pie del altar. Luego quemaba la grasa sobre el altar como un aroma agradable. Y de esta manera la persona, pues el pecado de la persona sería perdonado. Y la gente tenía que hacer todo esto por lo que Dios les había dicho. Porque la vida está en la sangre. Yo les he dado la sangre de los animales para sacrificar por sus pecados en vez de su propia sangre. Pues es la sangre que quita pecados y da vida. Esta historia puedes leer en Levítico capítulos 16 y 17. Y Levítico es el tercer libro de la Biblia donde Dios explica punto por punto toda la ley que él había dado a los israelitas. Y es todo este sistema de ley y sacrificio. Lo que los israelitas tenían que hacer siempre y lo que tenían que hacer si ellos desobedecían en algún punto, en cualquier momento. Entonces es un sistema de ley y sacrificio. Y eso es lo que se llama el primer pacto de Dios. Y eso refiere a la última historia cuando Moisés subió la montaña y Dios le dijo, si ustedes me obedecen a mí, entonces yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Es el primer pacto que Dios hizo con los israelitas. Ahora, quiero enfocarme en la parte de los sacrificios. ¿Qué hacían cuando la gente desobedecía a Dios? Si ustedes recuerdan, la segunda historia que yo conté ahí de Génesis 3, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, ¿cuál fue la promesa o el castigo que Dios les había prometido desde antemano? Si ustedes comen de ese fruto, ¿qué pasará? Ustedes morirán. Y aquí nosotros vemos lo mismo. Cuando una persona falla a Dios o desobedece a Dios, entonces todavía el castigo es lo mismo. Alguien tiene que morir. Pero en este caso no es la persona misma, sino un animal que Dios les da como un para poder matar en su lugar. Entonces, como dice al final, yo les he dado la sangre de los animales para sacrificar en vez de su propia sangre. Pero igual, el castigo del pecado es la muerte. Eso no ha cambiado. Ahora, quiero hacer algunas preguntas. Hoy en día, nosotros todavía desobedecemos a Dios, lo fallamos. Yo puedo decir en mi caso que yo lo he fallado veces incontables. Yo sí he desobedecido a Dios. Asumiendo que ustedes pueden responder de la misma manera, entonces otra pregunta. ¿Qué hacemos cuando lo fallamos? Todavía nosotros tenemos que llevar un animal a un lugar
y poner nuestras manos sobre la cabeza y matarlo? Y después, pues, quemarlo sobre un altar, ¿o no lo hacemos? Y si no lo hacemos, entonces, la última pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no lo hacemos todavía hoy en día? Entonces, si estás conversando las historias con la persona que te las envíe, entonces, pues, converse estas preguntas con tal persona.